cantar la canción del Señor en tierra extraña. Bienvenidos a su repaso general de la lección de esta semana, en la cual ya estamos en la lección número 5. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los seres humanos sufrimos? ¿Qué es lo que pasa en cuanto al sufrimiento que cada día cada ser humano lleva? Cuenta la historia sobre unos padres que cuando estaban de compras en un centro comercial, de forma repentina, entre las personas que estaban en ese almacén, un niño de apenas 2 años se perdió en medio de esa multitud de personas que estaba comprando en esa tienda de ropa y de zapatos y otros artículos. Los padres no se habían percatado de que ese niño había desaparecido. Sin embargo, un par de minutos después de la situación que se dio con este infante, la madre se percató de que el niño no estaba con ella. En ese momento la reacción de los padres fue inmediatamente correr y ver a dónde estaba el niño. Entre el azareo de la situación de ambos padres, vemos de que al final el padre, cuando corrió, la madre con su otro hijo, el cual estaba allí con ellos, y cuando el padre vuelve un par de horas después, se encuentra una escena muy bonita. Están todos reunidos, excepto el padre, el cual estaba buscando a su hijo. El niño aparentemente no había avanzado tantos pasos. Entonces, en medio de la confusión fue que el niño lo perdieron de vista. Esta es una escena de lo que refleja cómo vivimos en este mundo. En Génesis 3, versículo 24, encontramos la sentencia de lo que fue estar lejos del huerto del Edén. Y esto a consecuencia de cuando el mal entró en este mundo. Hoy en día, los males que aparentan formar parte natural, en cierta forma podríamos decir, no lo digan ser del todo. Lo llamamos natural quizás porque ya estamos habituados a que estén en nuestro mundo. Sin embargo, estos males no fueron el plan ideal de Dios. Cuando me refiero a estos males, hablo sobre el miedo, la desesperación, la angustia, el abandono y muchas otras cosas más que puedo enumerar que hoy en día acecha nuestra sociedad. Si quieres saber más detalles sobre lo que es cantar a Dios en medio de una tierra extraña y hacer frente a cada uno de estos desafíos, quédate conmigo en este repaso general, el cual he preparado para ti. Bienvenidos amigos, es un gusto nuevamente saludarte. Quiero recordarte antes de seguir con lo que es la lección de esta semana, de que si no te has suscrito al canal del cual estoy ya subiendo videos, te suscribas ya para que no te pierdas el contenido. También esta semana hemos estrenado nuestro primer programa de la serie La Biblia dice así que estaré subiendo contenido con respecto a los temas que interesan hoy en día, temas 100% bíblicos. Si no lo has hecho, suscríbete. El nombre del canal es A.R. Hope Channel. Aquí mismo abajo pongo el nombre del canal para que te suscribas. Recuerda darle un like a cada uno de mis videos para que muchas personas más también puedan ser invitadas a través de estos likes que tú le das, esas referencias también, esas notificaciones para que te lleguen. Recuerda también activar la campanita. Cada vez que subo un video vas a tener entonces lo que serían los videos de una vez que los he subido. Y bueno, lo más importante de todo esto es que, como lo repito, te suscribas al canal. Recuerda, A.R. Hope Channel, tu canal de un mensaje de esperanza. Y continuamos entonces con lo que será la lección de esta semana. La lección de esta semana nos lleva a muchos desafíos. El título incluso ya es un gran desafío: cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña. Entonces, cuando nosotros hablamos de cantar la canción del Señor en tierra extraña, se nos vienen preguntas: pero ¿cómo he de ser feliz en medio de un mundo que no me promete nada bueno? Que en medio de un mundo en el cual hay tristeza, en medio de un mundo en el cual veo grandes desafíos para mi vida. La lección en esta semana nos llevó al planteamiento precisamente sobre esta y muchas interrogantes.
Vamos a comenzar entonces con nuestro primer punto, el cual es los días del mal correspondiente al día domingo. En este día entonces vamos a centrarnos en el siguiente versículo y lo encontramos en el Salmo 79, versículo 8 y 9. Salmo 79, versículo 8 y 9 nos dice así: No recuerdes contra nosotros las maldades de nuestros antepasados. Vengan pronto a nuestro encuentro tus misericordias, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Encontramos aquí entonces algunos puntos que quiero destacar. El primer punto es que vivimos en un mundo en el cual el gran conflicto entre Dios y los poderes del mal. Esto no es ajeno, apreciado amigo. Dios incluso nos ha dicho de que hemos de estar en un mundo en el cual hemos de pasar pruebas distintas. Juan 16, versículo 33 nos dice de que vamos a tener muchas aflicciones y que no temamos porque Él ya ha vencido el mundo. La gran diferencia, apreciado amigo, es de que aunque el mal todavía está porque es consecuencia del pecado, el mal no triunfará. La Biblia ha dicho claramente que incluso la muerte ha de ser derrotada. Es el último enemigo el cual Dios ha de derrotar. Entonces, si vemos aquí de que algo tan fuerte como la muerte ha de ser destruido, nos llega entonces la siguiente pregunta, y es en cuanto ¿por qué si Dios es capaz de resolver estos grandes males, por qué el mal existe todavía? Bueno, esto nos lleva a un segundo punto, y es que nosotros somos herencia de Dios, y que gracias a que somos herencia de Dios es que tú y yo aún estamos en este mundo. Si estamos en un mundo en el cual Dios está allí presente, Dios no se ha hecho ausente. Un punto muy interesante que subrayé aquí en la lección es de que la supervivencia del pueblo depende únicamente de la intervención misericordiosa de Dios y de la restauración del vínculo del pacto mediante la expiación del pecado. Es decir, que esa restauración depende de cada uno de nosotros. El Salmo 79, en el versículo 9, nuevamente recalco lo que dice allí: Ayúdanos, Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados, por amor de tu nombre. Es decir, nosotros cuando reconocemos que necesitamos a Dios en nuestras vidas, nosotros cuando reconocemos de que sin Dios no somos nada, cuando reconocemos de que es a través de la intervención divina, los grandes cambios van a venir. También, como dice allí, somos restaurados por su misericordia. Referencias acerca de cómo Dios actúa en cada uno de nosotros está en el Salmo 74, versículo 18 a 23, Salmo 83, versículo 16 al 18 y Salmo 106, versículo 47. Yo quiero leer una cita que está al final de la lección de este día y dice: el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Esto está en el deseado de toda la gente en la página 625. Si bien es cierto de que somos herencia del Señor, que somos parte de ese pueblo que Dios ha llamado, también somos llamados a ser testigos de su verdad, no a dañar ese gran testimonio que hemos de dar, porque si somos cristianos que solamente nos quejamos o que de repente en un momento dado dudamos de Dios y esa duda nos llega o nos hace alejarnos de Dios y renegar de Él, apreciado oyente, las circunstancias van a ser muy distintas y todas esas bendiciones que Dios quiere derramar no solamente sobre ti, sino sobre las demás personas, serán opacadas. No permitamos que esto pase, al contrario, dentro de esos días del mal que estemos pasando, acerquémonos más a Dios y confiemos en cada una de sus promesas. El día lunes es titulado A las puertas de la muerte, un título muy interesante. Cuando hablamos de la muerte muchas veces viene el dicho común: aún no me quiero morir, yo quiero seguir viviendo en este mundo. Y sí, es así, nosotros humanos no fuimos creados para ser muertos, ese no fue el plan original de Dios, pero tal como lo he mencionado, el mal entró en nuestro mundo y por lo tanto vinieron las consecuencias, y una de esas grandes consecuencias es la muerte. Sin embargo, los salmistas nos hablan con referencia no solamente a la muerte, sino también en cuanto a otros puntos que a veces son muy sensitivos.
Yo quiero decirte antes de entrar a explicar esta parte, de que el contexto de la lección de esta semana nos está llevando a ver de que en medio del dolor, de las situaciones muy difíciles, Dios puede actuar. El contexto inicial está en el Salmo 137, que ahí de incluso fue sacado el título de la lección. Si tú me acompañas al Salmo 137, exclusivamente ya te indico cuál es el versículo. El versículo es, ya les digo, está en el versículo, Salmo 137, versículo 4, dice: ¿Cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Aquí entonces vemos que el pueblo de Dios, cuando fue llevado a Babilonia en cautiverio, porque ellos habían apartado de Dios, Dios ya había dado una sentencia en cuanto si ellos no cumplían con las partes del pacto que él había hecho con su pueblo. Entonces ahora son llevados a Babilonia. Cuando tú lees el Salmo 137, los salmistas allí expresan de que se les pidió cantar una canción, y dice que ellos dejaron sus arpas allí a la orilla de los ríos porque no podían cantar una canción en esa tierra que no era de ellos, sino que era una tierra ajena. Entonces es el contexto en el cual se centra esta lección, de que aunque el panorama que estemos viviendo no sea el que usted y yo queramos, muchas veces somos llamados a poder ver más allá de lo que usted no ve. Entonces dicen que a las puertas de la muerte, la pregunta que surge es: ¿qué es experimentar la aparente ausencia de Dios? La Biblia nos responde en el Salmo 42, versículo 1 y 2, lo siguiente nos indica en cuanto a esta interesante pregunta. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí entonces notamos de que la ausencia de Dios en nuestras vidas muchas veces es comparada a un ciervo que brama por las aguas, que desea tomar agua. También es comparado a que cuando Dios no es que se ha retirado, sino que muchas veces las circunstancias hacen que nos alejemos, porque no hemos aprendido a tener ese balance, ese equilibrio, esa fe dependiente de Dios. Cuando menciono este equilibrio es porque muchas veces, si bien es cierto y tenemos que tener la confianza en Dios, pero también es importante llevar que el otro extremo es peligroso cuando muchas veces superamos lo que es el tener fe por una presunción o por creer de que porque Dios nos puede ayudar no podemos, o decir, mejor dicho, no hacemos algunas cosas que debemos hacer. Por eso hablamos de un equilibrio. Entonces, por un lado, experimentar la ausencia de Dios es igual a tener sed y es decir, a depender totalmente de Él, porque cuando tú tienes sed es simplemente porque no has tomado el agua suficiente que tu cuerpo requiere, y por lo tanto se compara de esta forma. Cuando Dios no está presente en nuestros corazones es como tener sed, es decir, es cuando nos falta la presencia de Dios en nosotros. Y la otra parte es cómo respondemos ante el aparente silencio de Dios. El salmista indica de que muchas veces estos salmos presumen que el Señor ha permitido las dificultades a causa de la desobediencia de Israel. Pero mira el punto aquí que la lección decía: el salmista reconoce que el pecado puede acarrear enfermedad. Por eso se refiere al perdón que precede a la curación. Esto está en el Salmo 41, versículos 3 y 4. Entonces, ¿cómo respondemos? Respondemos de la forma que, si bien es cierto la ausencia de Dios en nuestras vidas, cuando nosotros decidimos que los problemas nos hacen y no ir directamente a Dios, la solución está allí en pedir perdón, en que Dios nos restaure, en que Dios nos haga nuevo, de que Dios pueda hacer que ese momento difícil se pueda transformar en una bendición. Ahora, esto también nos lleva a un punto muy interesante, y es de que nosotros debemos saber que la comunicación con Dios debe permanecer de forma continua, independientemente de las circunstancias de la vida. Es muy difícil muchas veces, amigo, cuando nosotros oramos, pero está allí ese problema asediándonos.
No sé si te ha pasado alguna vez que tú has querido pedirle a Dios, pero está eso allí presente. Amigo, Dios ya todo lo conoce, como lo vimos la semana pasada. Él solamente está esperando que tú y yo abramos nuestros corazones a Él y podamos cada día centrarnos en que con Dios todo es posible, pase lo que pase. ¿Dónde está Dios? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el Salmo 77, versículos 3 al 7. Esta fue la lección del día martes, que nos hace esta interesante pregunta. Ayer estuvimos viendo entonces de que Dios muchas veces aparenta estar lejos de nosotros, lo que es tener la experiencia de que Dios está ausente, y vimos también de que la comunicación con Dios debe ser continua. Pero ahora el título nos llama mucho la atención: ¿dónde está Dios? Bueno, dice el Salmo 77, versículo 3 al 7 lo siguiente: me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Y dice la pregunta en el verso 7: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Bueno, aquí hay muchas cosas que quisiera decirte, pero destacaré la siguiente: ¿cómo actuamos ante la angustia que se nos presenta en momentos difíciles? ¿Será que cuando tenemos un problema económico, lo primero que salimos a hacer es un presupuesto para ver cómo podemos resolver eso que vendrá después? ¿Será que muchas veces cuando estamos pasando por un momento de una relación que se está rompiendo y ya tratamos de buscar quizás un reemplazo, así como si fuese una llanta de reemplazo, en este caso el carro cuando se le daña la llanta? ¿Será que muchas veces cuando nosotros, más allá de algo común, pasajero en la vida, pero será que cuando nosotros muchas veces no llegamos a entender algunas cosas espirituales y llegamos a cuestionar a Dios? ¿Cómo tú actúas? ¿Cuál es tu respuesta en esos momentos difíciles? El salmista destaca de que en el versículo 5 consideraba los días del principio de los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Aquí nos llama entonces a que cuando estamos en esos momentos difíciles, usted y yo estamos llamados a la reflexión. Nosotros vivimos, amigos, un mundo en el cual estamos totalmente en corredera, ¿no? Como usamos un término. Pero ¿será que usted se detiene un momento para reflexionar cuáles son los planes que Dios tiene para ti? ¿Será que muchas veces nosotros actuamos buscando una salida a eso que nos abruma? Es muy necesario, amigo que me estás oyendo, de que usted pueda detenerse y consultar a Dios, tal como el salmista lo expresa aquí. Pero mira que no solamente se cae en la pregunta de que ¿será que Dios será propicio a nuestras necesidades? Mira cómo termina el Salmo, versículo 20 del Salmo 77. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Cuando tú lees la historia del pueblo de Dios, notarás de que para ellos no fue fácil, pero Dios estuvo ahí en medio de las dificultades, porque el Dios del cual yo creo es el Dios que le encanta solucionar cosas imposibles. ¿Estás tú dispuesto a confiar en Dios y poner todos tus planes en sus manos? Te invito a que lo hagas el día de hoy. ¿Ha fallado para siempre su promesa? Es lo que nos indicaba la lección del día miércoles 31. Y la pregunta es: ¿ha fallado para siempre la promesa del Señor hoy? Dios muchas veces nos indica de que Él está allí. El problema es que usted, como lo decía anteriormente, se centra en cómo solucionar sus problemas,
Sin embargo, Dios está dispuesto a realizar lo que usted no puede ver. Por eso vamos a estar leyendo en el Salmo capítulo 42, versículo 1 al 3. Vamos a estar leyendo el Salmos 42, Salmo 41, versículo 3 y 4 dice, Salmo 41, versículo 3 y 4 dice, Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor, ablandará su cama en la enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Aquí entonces el salmista reconoce de que Dios es su sanador, es su sustentador. Muchas veces nosotros, tal como el salmista, hemos experimentado momentos en el cual la única salida en el momento más duro y oscuro de nuestras vidas es de que Dios actúe. Mira otro punto interesante que encontramos en el Salmo 77, versículo 1 y 2 dice, con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. Al Señor busqué en el día de mi angustia, por las noches sin descanso alzaba Él mis manos, mi alma rehusaba el consuelo. Dice el versículo 3, me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Es decir, que muchas veces cuando las personas pasan incluso insomnio y incluso tienen que tomar pastillas muchas veces para poder solucionar ese momento que el sueño les falta, pero amigo, nota que el salmista, más allá de presentar una queja, de presentar de que no hay solución supuestamente, siempre evoca a que, o nos invita a que nos acerquemos a Él. Entonces la pregunta, ¿ha fallado para siempre la promesa del Señor? Y te digo, claro que no. Mira cómo dice el versículo, ahí mismo en el Salmo 77, versículo 14. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y yo puedo decir, hiciste notorio en mi vida tu poder. Anota allí tu nombre, el Dios que fue capaz de abrir el mar rojo, que fue capaz de mandar maná del cielo, que fue capaz de dar agua de la roca, que sostuvo a su pueblo por 40 años y los llevó a la tierra prometida. Bueno, en este caso, aquellos que decidieron, que aceptaron llegar a la tierra prometida, porque no todos llegaron a la tierra prometida. Pero amigo, encontramos que ese Dios, que incluso vino a morir por nosotros, es el mismo Dios que también es capaz de actuar hoy. Es el Dios que resucitó para darnos vida eterna. Y ese Dios, el cual es Jesús encarnado y ahora glorificado, es el Dios que también puede transformar tu vida. Te invito a que el día de hoy no preguntes solamente si Él ha olvidado su promesa, más bien que tú digas, el Señor aún mantiene su promesa, aunque todo parezca turbio, pero yo sé, tal como dice Job, que mi Redentor vive y que al final le he de ver. Para que los justos no sean tentados, eso es la lección del día jueves 1 de febrero. Algo muy interesante, y aquí la lección hace un giro totalmente diferente. Por lo menos los días anteriores vimos de que si Dios está ausente, que si Dios contesta, cómo nos sentimos ante la aparente ausencia de Dios. Y estos puntos que son normalmente parte de nuestro diario vivir, que muchas veces, aunque sabemos que Dios existe, llegamos a dudar. Pero aquí la lección da un punto muy interesante y que incluso a mí me ha pasado porque soy un ser humano también. La lección de este día nos llevaba a reflexionar de que vivimos en un mundo que, si bien es cierto, de dolor, angustia y todas las cosas que he dicho durante este repaso, pero también la lección nos llevaba a ver de que incluso las personas que están cerca de Dios,
la cual el salmista nombra como justos. En su lucha diaria enfrentan un gran desafío. Y como decía hace un momento, que hasta yo también incluso he caído en este error. Y es en cuanto tener esos pensamientos, digamos que de desesperación, incluso hasta de envidia, podríamos decir, porque los impíos prosperan. Muchos de nosotros quizás hoy en día que vivimos en un mundo tan tecnológico, competimos por querer tener muchos seguidores, de ser reconocido en redes sociales. Y esto no lo estoy diciendo porque sea malo en sí, porque el objetivo de grabar los videos, de presentar estos programas, es no tan solo tener seguidores, sino que esos seguidores lleguen a conocer el mensaje. Pero cuando nosotros cambiamos el enfoque de las cosas que pueden ser buenas, las cambiamos a otro punto de vista, se tornan malas en sí. Y es lo que el salmista nos está diciendo. Y quiero leer solamente 2 versículos. Salmo 73, versículo 1 y versículo 17 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y el versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. No voy a leer todo el Salmo, te lo dejo de tarea para que lo leas. Pero cuando tú lees todo el Salmo 73, te vas a encontrar que Asaf, que es el autor de este Salmo, él dice: pero ¿por qué los injustos prosperan? ¿Por qué el mal aparente parece triunfar? Y yo que estoy tratando de buscarte, no tengo esa misma suerte. Parafraseando más o menos lo que el Salmo dice. Pero amigo, en realidad Dios no nos ha llamado para que nosotros nos enfoquemos en que si soy próspero, si tengo dinero, si tengo riquezas. No nos ha llamado para eso. Dios nos ha llamado para que primeramente sepamos de que todo lo que nos rodea en esta vida tiene un límite de tiempo. Y eso me lleva a reconocer que debo depender de un Dios que es infinito. Que debo tener presente que al depender de un Dios infinito, debo confiar que Dios está al control del tiempo en mi vida. Una segunda cosa es que el Señor manifiesta sus promesas cuando aprendemos a confiar en Él diariamente. El problema de nosotros, amigos, es que no confiamos en Dios lo suficiente. Hoy podemos confiar en Dios, mañana nos pasa algo que no queríamos y ya dejamos de confiar en Dios. O de repente sí confiamos, pero al mismo tiempo hay pequeñas dudas. Amigo, no tengas miedo. Dios está presente en nuestras vidas. Dios se ha hecho presente en todo momento. El problema es que muchas veces nosotros queremos resolver las cosas en nuestro tiempo y no en el tiempo que Dios ha establecido. El Salmo 90, versículo 1 y 2, por ejemplo, nos indica de que Dios ha existido por siempre y por la eternidad. Que desde antes que fueran los montes, la tierra, el mar y todo lo que está en la tierra, ya Dios existía. Entonces tenemos un Dios que es eterno, un Dios que no tiene una línea recta, por así decirlo, de forma finita. Al contrario, tenemos un Dios que trasciende más allá de lo que tú y yo no podemos ver. Entonces, es por esa razón que usted debe tener en su mente de que aunque la gente se burle, aunque la gente incluso llega a cuestionar muchas cosas de Dios, usted tenga presente que Dios está al mando. Cuando usted permite que Dios tenga el control de todo, cuando usted permite que Dios sea soberano en su vida, cuando usted permite de que Dios pueda hacerse cargo de todo en su vida, créame que su vida va a cobrar sentido. Y como el salmista lo indica en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Es decir, hasta que entrando en la presencia de Dios, hasta que dejando que Dios entrara en mi vida, yo logré comprender y entender lo que no entendía. Amigo, también es importante de saber que en un momento dado, ese Dios que es infinito, ese Dios que lleva el control de todo, también ha de poner fin un día a todas las cosas, sí, porque vivimos un mundo que es finito, pero ese Dios infinito ha de juzgarnos por cada una de las cosas que hayamos hecho en vida.
y que traerá toda obra a juicio. Entonces, por lo tanto, mi invitación para ti es de que cada día aprendas a confiar en Dios, que tengas presente que tu diario vivir debe agradar a Dios, porque el Señor está tomando nota de cada una de estas cosas. Finalmente hemos llegado al día viernes, apreciados amigos, hoy 2 de febrero. Yo quiero cerrar la lección de esta semana, que me ha parecido muy provechosa, de mucha ayuda. Yo sé que si lo ha sido para mí, también lo ha sido para ti. Y ya el panorama que muchas veces tenemos en cuanto a cómo actúa Dios, a veces de una forma tan extraña, sé que aunque sea incomprensible, ha sido comprensible a través de todos estos salmos que hemos visto. Yo quiero terminar este repaso con la siguiente cita que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, la página 609, el cual nos dice: la fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Es decir, que si bien es cierto el mal, las burlas, las circunstancias que muchas veces nos llevan a dudar incluso, van a estar allí presentes, pero como dice esta hermosa cita, es en medio de esos momentos que la fe se fortalece. Y dice la última parte que estas experiencias obtenidas es de más valor que las joyas más costosas. Apreciado amigo, yo te invito en este momento de que si tú estás pasando por un momento muy difícil en tu vida, te atrevas a poner a Dios por delante, de que eches tu suerte, por así decirlo, con Él, y que te presentes a Él con humildad, le puedas dar el lugar que Él se merece, y que de esta forma nosotros podamos cantar con alegría esa canción que nos alegrará en medio de una tierra extraña, una tierra que quizás no fue lo que Dios pensó tener en mente, pero que por nuestras decisiones decidimos, ¿verdad?, que fuese así. Pero que aún así, en medio de un mundo que sufre, aprendamos a ver las maravillas que Dios puede realizar con cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte en este momento a que me acompañes en oración para que Dios nos fortalezca en este caminar día a día y podamos sentir la presencia de Dios en todo momento. Oremos. Padre Celestial que moras en los cielos, te damos las gracias, buen Padre, por la oportunidad que nos has permitido de poder aprender a través de tu palabra todas aquellas cosas que eres capaz de hacer, Señor. Permítenos, Señor, poder entender tu voluntad y aceptarla también. Bendice esta hermosa audiencia, ayúdanos siempre a estar unidos a ti y que nada nos aparte de tu amor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez más, apreciados amigos, por su presencia aquí a través de toda esta semana con lo que es el repaso de la lección. Recuerda que vamos a estar subiendo contenido próximamente en esta semana de la serie de la Biblia dice así. Y bueno, sin más que decirte, recuerden suscribirte al canal AR Hope Channel y será hasta la próxima. Gracias una vez más, que Dios te bendiga.